Buenos días, querida iglesia. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Espero que hayan disfrutado el tiempo de alabanza y vamos a entrar al mensaje, a la palabra del día de hoy, ¿sí? Si han estado aquí estos últimos 2 domingos, saben que hay algo en particular en la iglesia que queremos trabajar, que queremos reforzar este año, ¿sí? Lo estamos llamando el año de, ¿quién se acuerda? ¿El año de? Identidad, muy bien, exacto. Entonces, estamos trabajando, vamos a tener nuestro año de reforzar, de trabajar, de crecer en nuestra identidad. No solamente como Génesis, ¿no? Que este es nuestro hogar, es donde venimos a estar en familia, a aprender, a crecer. Pero el día de hoy también quiero que hablemos un poco de nuestra identidad celestial, ¿sí? Porque eso es importante, ¿sí? Es de donde debemos partir primero. A ver, ¿qué es la identidad? La identidad es un rasgo de características, de comportamientos, de actitudes que te hacen único, hacen que te distingas de los demás, ¿no es cierto? Es lo que te separa de los demás, ¿sí? Pero esto es un poquito distinto a lo que queremos ver el día de hoy, ¿sí? A ver, para entrar en tema, quiero que nos vayamos por favor a Mateo. Vamos a ver Mateo 16, 13 al 17. ¿Sí? Aquí Jesús está reunido con sus discípulos, ¿ya? Están en la región de Cesarea, llegó a la región de Cesarea de Filipo y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Sus discípulos le responden, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Les pregunta Jesús. Y Simón rápidamente le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, aquí vemos una cosa interesante. Aquí Jesús está reunido con sus discípulos, con su grupo más íntimo, ¿no es cierto? Y les está preguntando, ¿quién dice la gente, quién dice los demás que soy? Y recibe varias respuestas, ¿no es cierto? No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que incluso su familia, dentro de su grupo de amigos, hay personas que los perciben a ustedes de distinta manera, ¿no? O sea, tu mamá tiene una imagen de cómo eres tú, ¿no ves? La fulanita es así, 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 pero le preguntan a tu papá, no, es así, 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 ¿no es cierto? A los amigos también, ¿no ve? Un amigo te percibe de otra manera, otro amigo te percibe de otra, ¿ya? Y esto es porque nuestra identidad se percibe de manera distinta según los ojos que lo ven, ¿no? Entonces nuestra identidad terrenal, por así decirlo, es un poquito vaga, si se dan cuenta, ¿no? Porque nosotros tenemos una idea de quiénes somos, de cómo somos, pero otra persona tal vez tiene otra idea y la otra persona tiene otra idea, ¿no? Entonces Jesús está un poquito con esa curiosidad, así quiere ver, a ver, ¿qué dicen los demás que soy? Y recibe varias respuestas. Pero cuando Simón Pedro le dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios, ¿cuál es la respuesta inmediata de Jesús? Le dice, bendecido seas porque tú no has aprendido esta respuesta, tú no has escuchado, no te has aferrado a la respuesta que te ha dado el mundo. Estás respondiendo, estás aprendiendo, estás transmitiendo la respuesta que Dios te ha dado, ¿sí? Y este es un lindo ejemplo de cómo nuestra identidad terrenal y nuestra identidad celestial son distintas, ¿sí? Entonces, así como Jesús tiene su identidad celestial, nosotros también la tenemos. ¿Cómo adquirimos esta identidad? En primer lugar, haciéndonos seguidores de Cristo, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Confesando que Cristo es el Hijo único de Dios, ¿sí? Que vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que va a volver, ¿no es cierto? Eso es lo que creemos, eso es lo que confesamos como cristianos, ¿no es cierto? Esa es nuestra promesa. Y somos salvos, tenemos una promesa de eternidad de parte de nuestro Padre, ¿sí? Entonces ahí, cuando aceptamos todo esto, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas como nuestro Salvador, entonces somos primero llenos del Espíritu Santo
y esto es lo que nos da nuestra identidad celestial. ¿Sí? En 2 de Corintios, vámonos a 2 de Corintios 5:17, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en Cristo? Cuando Cristo se convierte en nuestro Salvador, le entregamos nuestra vida y vivimos aferrados a Él, nos convertimos en una nueva creación, ¿no es cierto? A ver, quiero que se fijen en el fondo de la pantalla. Vemos ahí el proceso de desarrollo, de evolución de la mariposa, ¿no es cierto? A ver. Tenemos nuestra oruguita, ¿no es cierto? La oruga está ahí viviendo su vida, todo bien. De repente se convierte en un capullito. Hay un capullito que empieza a desarrollar, que la protege durante un tiempo. Y después ese capullo se empieza a abrir y sale una mariposa, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa mariposa? Es hermosa, ¿no es cierto? Está transformada, es libre. Ya no está encerrada, ya no está aferrada a nada, ya no está limitada. Es libre. Y eso es lo que pasa con nosotros. Pasamos por un proceso similar cuando pasamos por este proceso de salvación, de desarrollar nuestra identidad celestial. ¿Sí? No es que Dios ha agarrado esa oruga y la ha camuflado, ¿no ve? La ha colado alitas, la ha pintado un poquito, ¿no ve? Entonces sigue siendo la misma oruguita, pero se ve un poco distinta, ¿no es cierto? La ha transformado por completo, es otra criatura. Entonces lo mismo sucede con nosotros. Cuando nos volvemos seguidores de Cristo, cuando nos convertimos en personas salvas, cuando nos convertimos en hijos de Dios, Dios no agarra y nos maquilla y camufla algunas cositas para que no se noten. Nos hace una criatura completamente nueva. Este tema de nuestra identidad celestial, hermanos, es una cosa muy importante. Nuestra identidad terrenal, como les decía, es muy susceptible de ser percibida, definida por muchas cosas. Y está bien, pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas, pero nuestra identidad celestial es lo que le muestra al mundo realmente quiénes somos, sin cambios, sin alteraciones, es fija, no cambia. Una vez que eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, ¿sí? Eso no cambia, eso nadie te lo quita. Y es importante que cuidemos esta identidad, porque es lo que el mundo ve en nosotros. Recuerden que somos llamados a ser luz y sal, ¿no es cierto?, en el mundo. Tenemos que hacer que otros lleguen a Cristo por medio de nuestro testimonio. Y este testimonio es definido por cómo nos adueñamos, cómo amamos, cómo cuidamos esta identidad celestial. ¿Sí? Hay personas que conocen a Cristo recién de vida adulta, está muy bien, amén. Hay personas que tienen la bendición de conocer a Cristo desde muy pequeñitos, desde niños, desde adolescentes, jovencitos, ¿sí? Y muchas veces como adultos cometemos el error de un poquito ver a los más jóvenes como que menos sabios, tal vez, ¿no? Creo que justamente el pastor Jonathan decía esto cuando hablábamos de la identidad de la iglesia. Nuestra identidad como iglesia es actual, es juvenil, es relevante, ¿no es cierto? Eso significa que nosotros queremos escuchar a la generación que viene después, porque ellos son el futuro de la iglesia, no solo de Génesis, sino de la iglesia en el mundo, son el futuro del crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que estar atentos a los jóvenes, a los niños, ellos tienen tanto que enseñarnos. Quiero que veamos un segundo, 1 de Timoteo 4:12. Este personalmente es uno de mis versículos favoritos, es mi norte, por así decirlo, mi guía cuando trabajo con los niños, ¿sí? ¿Por qué? Como les decía el anterior domingo, cuando estamos dando un poco el testimonio del viaje que tuvimos, no sabemos si ahí arriba ahorita está nuestro futuro pastor, nuestros futuros líderes, nuestro futuro líder de alabanza, futuros misioneros, no sabemos a qué están siendo llamados esos pequeñitos que están ahí arriba, ¿sí? Y una cosa que como escuela dominical, como programas infantiles, como iglesia queremos transmitirles es esto, que nadie te menosprecie por ser joven, ¿sí? Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta,
en amor, en fe y en pureza. ¿Sí? Esto es algo que queremos inculcar en ellos desde muy pequeños. Solo porque son pequeños, porque son jóvenes, porque son universitarios, qué sé yo, porque son menores que nosotros, no significa que no sean ejemplos a seguir. ¿Sí? Y esto es algo que nos toca como familia, los que somos papás, los que estamos criando guaguas ahorita. Recordemos que la gran comisión, ¿no?, de hacer discípulos empieza en casa. Esos son nuestros primeros discipulitos, ¿no ve? La escuela dominical, la iglesia son herramientas complementarias y amén que las tenemos, pero nuestro llamado primordial es ese, empieza en casa, ¿sí? Entonces no descuidemos el crear, en fortalecer esta identidad en nuestros jóvenes y en nuestros niños desde una edad temprana, ¿sí? ¿Qué sucede cuando pasamos por esta transformación que hemos visto? Cuando pasamos por esa transformación a ser hijos de Dios, a tener una identidad celestial. Quiero que nos vayamos, por favor, a Romanos 8. Vamos a leer, es un poquito largo, tengan paciencia, pero lo vamos a ir viendo con detalle, ¿ya? Romanos 8, vamos a leer del 1 al 17 y de ahí nos vamos a saltar al versículo 26. ¿Sí? Así que a ver, pueden seguir la lectura en la pantalla. Romanos 8 nos dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y es paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes que no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu vive en ustedes, ¿sí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos vive en ustedes, el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo los va a levantar a ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Escuchen esa palabra, una obligación, no una sugerencia, ¿no? Tenemos una obligación. ¿Cuál es esta obligación? No vivir conforme a la carne. Esa es la obligación. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice del miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de Dios. Y somos coherederos. ¿Coherederos con quién? Con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Sí? Nos saltamos al versículo 26, que dice, asimismo,
en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo este texto? Este texto es muy importante para entender qué implica nuestra identidad terrenal y nuestra identidad celestial. ¿Sí? Entiendan a lo que se refiere por vivir en la carne, ¿no es cierto? No se refiere al cuerpo físico. El cuerpo físico no tiene nada de malo, ¿no es cierto? Vivir en la carne significa dar lugar, ceder a ciertas tentaciones, a ciertos impulsos que resultan en pecado. ¿Sí? Eso es vivir en la carne. Entonces, ¿qué nos está diciendo este texto? Que cuando vivimos en la carne, no somos de Cristo. ¿Sí? Cuando vivimos en la carne, no agradamos a Dios. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, somos transformados, somos guiados por Él. ¿Sí? Y quise incluir este versículo, el 26, porque me pareció muy bonito ver cómo el Espíritu Santo es el que nos ayuda. No sé si alguna vez les ha pasado, que a veces están angustiados, están afligidos, están estresados, están tristes y quieren orar, pero no saben ni qué decir. No sé si alguna vez les ha pasado. A mí me ha pasado que literalmente he dicho, Señor, ni siquiera sé qué pedirte, pero aquí está. ¿No? Porque llegas a tal nivel de angustia que a veces no sabes ni ponerlo en palabras. Entonces me parece muy bonito que la misma palabra nos dice que no es necesario decir nada, Él ya sabe y nos ayuda. ¿Sí? Esa es la importancia, esa es la bendición de tener al Espíritu con nosotros. Vemos que somos herederos de Dios. ¿Qué heredamos de Dios? Su gloria, su amor, su fidelidad, sus promesas. Tenemos tantas promesas que nos ha dado nuestro Padre y al hacernos hijos de Él son nuestras. ¿Sí? Él no va a ir en contra de eso. Cuando somos adoptados como hijos, este texto nos dice, podemos clamar Abba. Abba es una expresión, quiere decir Padre, pero va más allá de eso. Es una expresión de mucho cariño, de mucha intimidad. Es como decir papito, mi papito amado. O sea, podemos decir a este gran Dios, papito. A ese nivel de intimidad llegamos con Él. Qué bello, qué bendición que a nuestro papá podemos hablarle con ese nivel de intimidad, de confianza y de cariño. Es un regalo hermoso. Hermanos, como les decía, esta nuestra identidad celestial es importante porque nos define, a diferencia de nuestra identidad terrenal, que les decía que nos hace únicos, nos separa de los demás, nos distingue de los demás. La identidad celestial tiene una particularidad y es que más bien es la misma para todos los que somos creyentes. Todos los que somos seguidores de Dios tenemos la misma identidad. Y eso es lo que la hace hermosa. Por eso somos familia. Por eso somos hermanos en Cristo, somos adoptados como hermanos de Cristo. Nuestra identidad celestial no está definida por el mundo, no está definida por la mamá, por el papá, por los amigos, por los compañeros, por la gente a la que le caemos súper bien o por la gente a la que no le caemos muy bien. ¿Sí? Está definida por Dios y está definida por nuestra aceptación de Cristo en nuestras vidas y la vida, la morada del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? ¿Ven esa diferencia enorme? ¿Qué especial es nuestra identidad celestial? No nos hace únicos en el sentido de, eres tú una cosita singular, aislada, que brilla por sí sola. Nos hace una sola familia que brilla por estar junta, que ha sido llamada a cambiar el mundo, que ha sido llamada a traer a los demás a Cristo. ¿Sí? La palabra nos dice, ustedes van a ser conocidos por sus frutos. Nuestros frutos son el resultado de nuestra identidad celestial. Es lo que nos hace brillar, es lo que nos junta. ¿Sí? Somos uno solo en Cristo. Esta identidad es importante en nuestro testimonio, en nuestro legado. ¿Sí?
Otra gente se va a acercar a Cristo por lo que ven en nosotros. ¿Por qué? Porque somos perfectitos, ¿no ve? Todos aquí somos perfectitos, ¿no ve? Sin error, sin pecado. No, es porque a pesar de tener estas debilidades, de ser imperfectos, tenemos algo que nos separa del mundo, ¿sí? Y lo han debido escuchar alguna vez, ¿no? Algo tiene esa persona, y sabemos de testimonios aquí en la iglesia de personas que han empezado a venir a la iglesia o que han empezado a preguntar a personas que están aquí en sus trabajos. Algo tienes que te distingue de los demás. Y es porque ven esa identidad celestial reflejada aquí, ¿sí? Este testimonio es parte de nuestro legado. Recordemos que somos llamados a levantar las futuras generaciones, estamos criando, estamos educando, estamos acompañando a los futuros cristianos. ¿Qué les vamos a dejar en este mundo? Podemos dejarles casita, podemos dejarles departamentito, autito, platita, pero eso va a desaparecer en algún momento, eso no es eterno, eso no los define, ¿no ve? ¿Qué los va a definir? Su identidad celestial. Nuestra identidad celestial y cómo cuidamos la identidad celestial de las futuras generaciones es parte importante de nuestro legado, ¿sí? Así que seamos conscientes, tomemos esta identidad, nos aferraremos a ella, la cuidaremos, ¿sí? Estamos felices de poder tenerla, es una bendición tenerla, ¿sí? Y transmitámosla a los que nos están viendo, sean mayores, sean menores, en el contexto en el que estén. Seamos de buen testimonio, seamos buenos ejemplos, ¿sí? A ver, para resumir, hay una pregunta en el primer versículo que hemos leído que Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Lo que nosotros queremos es que cuando nosotros hagamos esta pregunta a alguien, ¿sí?, puedan identificar nuestra identidad celestial, no porque la identidad celestial esté definida por los que nos rodean, ¿no es cierto? No es lo que queremos. Si yo le pregunto a alguien, ¿y tú quién dices que soy yo? Que me diga que soy de tal manera o no, no me va a definir. Esa identidad celestial no me la va a quitar nadie, ni a ustedes, ¿no es cierto? ¿En qué nos convertimos cuando tenemos esta identidad? Primero, hemos visto que somos nuevas criaturas, ¿no es cierto? Vamos por favor a la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que nos caracteriza como hijos de Dios. Primero, somos nuevas criaturas, ¿no es cierto? Somos transformados por el Espíritu Santo, ¿sí? Dios no agarra nuestras imperfecciones y las camufla, les pone curitas, las pinta, las adorna. Transforma por completo lo que somos. Segundo, somos ejemplos a seguir. ¿Por qué? De nuevo, porque somos perfectitos, ¿no ve? No, porque tenemos algo que nos caracteriza, ¿sí? Porque a pesar de ser seres humanos, criaturas imperfectas, que hemos sido además creados por un Dios de esa manera, Dios no nos ha creado perfectos por algo, ¿no es cierto? Nos ha creado imperfectos, Él sabe cómo somos. A pesar de ser seres imperfectos, ¿sí?, tenemos algo más allá de lo que está en este mundo. Tenemos a un Dios que nos ama, un Dios lleno de promesas que las va a cumplir. Tenemos un Salvador que ha dado todo para asegurarse de que tengamos vida eterna. Tenemos fe, tenemos esperanza que cuando estamos en una situación complicada, todo va a salir bien, ¿sí? Damos buen testimonio, de nuevo, no porque nuestras vidas sean perfectitas, porque nuestro matrimonio es perfecto, porque somos los mejores en nuestro trabajo, porque somos el cristiano ejemplar, ¿no es cierto? Eso no existe. Pero sí existe el buen ejemplo, el buen testimonio de una persona que de corazón y que conscientemente hace un esfuerzo real por amor a Dios, de vivir una vida lo más agradable posible, ¿sí? Somos libres de condenación. Hace rato estábamos cantando en una de las alabanzas: ya no soy esclavo del temor, ¿sí? Yo soy hijo de Dios. Somos libres de condenación, somos libres, ya no tenemos que vivir en ese miedo de vivir la eternidad donde no queremos, ¿no es cierto? Somos salvos.
Dios ya nos ha dado ese regalo de salvación, de gracia, de amor. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarla con corazones honestos. ¿Sí? Somos llenos del Espíritu Santo, nuestra guía, nuestro intercesor, el que nos consuela, ¿sí? El que nuestro Pepito Grillo, por así decirlo, ¿no? Así el que nos habla, ¿sí? El Espíritu de Dios que vive en nosotros. Vivimos en paz. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Vivimos en paz. De nuevo, porque la vida es todo blue, ¿no ve? Facilita, no pasa nada. ¿No es cierto? No. Hermanos, Dios nos ha dado sentimientos buenos, sentimientos malos, para sentirlos. No nos ha hecho seres robots, ¿no es cierto? Que no sientan nada, que no sentimos gozo, no sentimos alegría, no sentimos ansiedad, no sentimos miedo, no sentimos depresión, no sabemos, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Siento que muchas veces la iglesia pone los sentimientos que Dios nos ha dado y los condena, ¿sí? Estás triste es porque no estás orando lo suficiente, ¿no? Estás deprimido es porque no tienes fe en Dios, ¿no? Estás estresado es porque, pucha, no, realmente tu fe, chao, ¿no es cierto? En la misma palabra, hermanos, tenemos ejemplos del mismo Dios, de nuestro Jesucristo, seres perfectos, seres santos, sintiendo tristeza, sintiendo enojo, ¿sí? Sintiendo desesperación, sintiendo miedo. Entonces, ¿por qué no nosotros, humanos imperfectos? Pero ¿cuál es la diferencia? Vivimos en paz porque el Espíritu Santo mora en nosotros. A pesar de tu estrés, a pesar de tu angustia, a pesar de tu miedo, de tu frustración, de tu depresión, de tu ansiedad, de todo lo que tengas, ¿sí? El Espíritu Santo está en ti, tienes a tu Salvador que está ahí para escucharte, que está ahí para guiarte, tienes a tu Padre que te ama y que te habla y que te dice, todo va a estar bien, confía en mí. Si te estoy diciendo no ahorita, es porque es no, por tu bien. Si te estoy diciendo espera, espera. Si te estoy dando un regalo inesperado es porque yo sé que lo necesitas o te lo mereces, qué sé yo. Entonces la gran diferencia está en eso, no porque somos humanos que no tenemos sentimientos, que no nos angustiamos, que no nos agobiamos, sino porque no permitimos que esos sentimientos se conviertan en nuestros ídolos. No permitimos que se conviertan en algo a lo que nos aferramos y que empiecen a dictar cómo vivimos nuestra vida, sino que los entregamos al Señor en amor, en fe, y no solamente entregar, ¿sí? El proceso de comunicación con nuestro Señor es como con cualquier otra persona, hablas. Esto es lo que pasa. ¿Cuál es el siguiente paso? Escuchas, porque Él te habla, escucha. Y no lo dejes ahí en escuchar, haz lo que Él te dice, obedece. ¿Sí? Así es como nos comunicamos con Él. Somos hijos adoptados de Dios, somos adoptados a esta hermosa y gigantesca familia que Dios quiera que cada día crezca más y más y más. Y ahí es donde nosotros somos llamados a ser instrumentos en lo que es el discipulado, en lo que es el ser testimonio, en ser buenos ejemplos, en evangelizar, en compartir la palabra de Dios. ¿Sí? No nos quedemos cómodos con nuestra propia adopción, movámonos en pos de que otros también sean adoptados. Somos herederos de Dios, heredamos su gloria, sus promesas. Todas las promesas que nuestro amado Padre nos ha dado son nuestras. Y somos coherederos de Cristo, ¿sí? Coheredamos, ¿qué? Su vida, su amor, la eternidad, la vida eterna junto a Él. Esa es nuestra coherencia con Cristo, siendo hijos de Dios, ¿sí? Eso, queridos hermanos, espero que este mensaje realmente nos ayude a reflexionar a qué estamos siendo llamados, cómo nos distinguimos del mundo terrenal, ¿sí? Qué importante es ser conscientes de esta identidad celestial, qué lindo regalo que es, cuidémosla, trabajemos fuerte para cultivarla,
para enseñar a las nuevas generaciones la importancia de ella, ¿sí? Y que sea parte importante de nuestro legado, lo que vamos a dejar aquí en la tierra, ¿sí? ¿Qué vamos a dejar aquí en la tierra? Nuestro testimonio, nuestro amor, nuestro ejemplo, ¿sí? Amén, hermanos. Pónganse de pie, por favor, vamos a cerrar este tiempo con una oración. Oremos. Amado Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por hacernos hijos tuyos. Gracias por amarnos tanto que mandaste a tu Hijo aquí para salvarnos, Señor, para sufrir por nosotros, para cargar sobre sí todos nuestros pecados, todos nuestros malos hábitos, todas nuestras malas tendencias, Señor, todo lo que no te agrada, todo lo de la carne, Señor. Gracias porque nos has amado tanto que tu Hijo Jesucristo se ha llevado todo eso. Oramos, papá, que realmente podamos vivir una vida que te agrade, que nunca perdamos de vista quiénes somos, por qué estamos aquí, quiénes somos ante tus ojos que nos miran cada día con tanto amor, con tanta esperanza, Señor. Que podamos realmente ser luz en este mundo, que podamos traer más vidas al reino, Señor, que más personas se entreguen a ti, que nuestra familia crezca cada día más, Señor. Que cada vez seamos más los que tenemos la dicha y la bendición de llamarnos tus hijos y que podamos realmente vivir alabando, adorándote, Señor, y dándote gracias por todo lo que haces y todo lo que esto significa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso mensaje de parte de Dios hemos podido escuchar hoy. Ha sido de gran bendición para mi vida y deseo también que para tu vida haya sido de mucha bendición. Te invito a seguirnos en las redes sociales y deseo que esta semana sea realmente una semana de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.